Bueno, entonces sigamos con nuestra historieta. Les estaba comentando acá que las líneas de Fraunhofer pues básicamente llevan su nombre porque el hombre se tomó la tarea juicioso de ordenarlas y bautizarlas. ¿Sí estamos? Entonces, digamos que aquí aparece una primera línea, están bautizadas en orden alfabético, ¿sí? Entonces sería la línea A, luego viene una línea un poquito después que sería la famosa línea B, la línea C, y acá aparece una línea que es la línea de la vida. O sea, esta es la línea que les permite a estos fulanos en el proceso histórico, ¿sí?, del siglo XIX resolver ciertas situaciones. Entonces por acá viene una franja que es quizás muy interesante porque ya se presentan dos líneas junticas y pues es para no separarlas y llenar esto de alfabeto hasta Z, ¿cierto? Entonces el hombre dice, estas dos líneas que están muy juntas las voy a llamar ¿qué? Las líneas D. Viene una tripleta acá, que son las líneas E, y bueno, ahí en el proceso hay una G y una H más adelante. Me interesa mucho, digamos, centrarme en ¿qué? En la línea D, porque la línea D es la línea histórica, es la línea que permite descifrar qué realmente está ¿qué? Pasando en el juego, ¿sí? Bastante tiempo después, ¿no? Reciente que estamos, bueno, yo no puse aquí la fecha, estamos hablando de 1814 más o menos, 1813, por ahí va el juego, ¿sí? Entonces miren cómo 10 años después vuelve la gente como a retomar esas ideas, ¿sí? Recuerden que a veces en la física uno no se entera, pero eso es por modas. Esto es por modas. ¿Qué tema se va poniendo en auge y en qué tema me voy metiendo? ¿Qué es lo que le pasa, digamos, a uno en la época actual? Entonces uno mira un tema que esté en auge, un tema chévere y uno se va embarcando en esas ideas. ¿Listo? Entonces, eso es bien interesante. Gracias, Nando. Pregunto, ¿más o menos claro el juego? Obviamente esta escala pues tiene unas dimensiones. Esto está en Armstrong ahí, y, ¿cierto? Y tiene ciertas longitudes de onda, porque aquí el juego las longitudes de onda es ¿qué? Es vital, por aquello de que está asociado a los diferentes colores. Pero esto es el espectro visible. ¿Estamos de acuerdo? Esto es completamente ¿qué? El espectro visible, porque es básicamente este juego, solo que más minucioso y más cuidadoso. ¿Está claro? Aló. ¿Cuál fue el criterio que utilizó Fraunhofer para hacer ese diagrama tomando el experimento? No, aquí es, digamos, él proyecta esos efectos que presenta el prisma y no depende de Fraunhofer, depende del efecto natural de las diferentes líneas. Yo no estoy hablando de que físicamente significa la línea, no sé si se han dado cuenta, solo estoy hablando de qué están percibiendo. Es más, es probable que ellos en ese momento tampoco sepan de qué está pasando, pero están caracterizando. Es una decisión del hombre decidir. De hecho, una pregunta interesante y es ¿por qué esta es la A y no, bueno, yo soy muy de A, B, C, D, F, G, H, I por cómo escribimos, pero el hombre decide que son en esta dirección? Esa es una pregunta también curiosa. Digamos que es lo que el hombre establece, lo que le parece más conveniente de alguna manera. Seguramente hay algo más técnico de fondo, pero no, digamos, no lo conozco. Pero en general, tengan presente que el hombre no es que sepa qué está pasando. De hecho, aquí hay una cosa interesante. Después de esto, Fraunhofer se hace unos experimentos. O sea, el hombre como que intuye algo, pero de pronto el conocimiento o la física del momento no le da para saber qué está pasando. Y es que se hace unos experimenticos. O sea, el hombre ya empieza a pensar en, bueno, si esta es la luz del sol, ¿qué pasa con otros espectros de otro tipo de luz? Y pues en ese momento el experimento es jugar con una vela. ¿Sí? Entonces ponen una vela, ¿cierto? Y entonces la luz de la vela, hagan un acto de fe, esta es una vela, ¿cierto? Y entonces, digamos que entonces ellos pasan esa luz a través del prisma y lo que están tratando de mirar es si se producen los mismos efectos de ¿qué? De líneas, ¿sí? Pues para mirar si canciona o no canciona la cosa. Entonces, a priori no es que encuentren gran cosa, no se presenta 100% el efecto de las líneas y las franjas. Pero entonces el hombre se hace un experimento muy interesante. El hombre coge la vela y coge sal, ¿cierto? Cloruro de sodio, NaCl, dirían los que sí saben química. Y entonces le echa sal al asunto. Y curiosamente, cuando eso pasa, la luz que va atravesando el prisma, ¿cierto?
sí produce unos efectos muy curiosos, y es que empieza a generar unas líneas que se parecen mucho a estas líneas, pero especialmente en unas posiciones importantes. Es decir, él plantea o pone su pantalla, proyecta, y hay unas líneas que son muy intensas, que son estas dos líneas. Pero acá hay algo interesante: estas dos líneas que están aquí en son negras, mientras que las líneas que él ve aquí no son negras. Son amarillas, o sea, son blancas. ¿Sí estamos? Entonces ese efecto es un poco distinto, ¿cierto? Porque una cosa es que sean negras y otra cosa es que sean amarillas. Eso debe implicar algo, pero el hombre no sabe qué implica. ¿Vamos a entender? O sea, el hombre no tiene idea, pero deja ese experimento en el aire. Y cae justamente en la misma posición, con las mismas longitudes de onda que tenga acá, de la línea D. Por eso les digo que la línea D es la línea. ¿Sí estamos? Es la línea más importante, la línea D. ¿Listo? Hay algo interesante. Cuando hacen esos experimentos, pues eso queda ahí planteado históricamente. Fraunhofer, las líneas de Fraunhofer, en honor al hombre que las ordenó, o les dio un nombre, las bautizó, y ahí ocurre entonces algo interesante. Pasa mucho tiempo hasta que la gente como que retoma otra vez esas ideas. En el proceso hay algo que se hace que es completamente técnico, y es chévere porque no siempre hay que saber para hacer. A veces la gente hace sin saber, pero ¿qué? Canciona. ¿Sí estamos? Entonces la mayoría de gente que empieza a notar que empiezan a hacer experimentos, ¿no? Este mal echó sal y pasó eso. ¿Qué pasa si empiezo a mirar otros elementos químicos, otras sustancias? ¿Qué empieza a pasar? Entonces resulta que los tipos empiezan a notar que cada vez que meten sustancias distintas empiezan a aparecer franjas o rayas sobre el espectro en diferentes lugares, y entonces empiezan a notar que para diferentes elementos químicos aparecen diferentes rayas en diferentes lugares en el espectro. Obviamente eso también queda en el aire, la gente no sabe por qué, pero canciona, y es chévere porque empiezan a caracterizar diferentes elementos químicos. ¿Sí estamos? Eso es un plus, especialmente en la química, ¿sí? Más que en la física, es en juego de químicos. Eso es un juego de químicos. ¿Preguntas? ¿Ahí vamos más o menos? Bueno, entonces chévere. Hasta que aparece un gurú, porque siempre tiene que aparecer un gurú, o sea, un tipo que sí sabe entender el juego. De pronto uno no sabe, uno pone eso ahí, pero él sí sabe. Y entonces aparece este tipo. Yo no sé, puede ser, yo creo que sí es, pero como no sé, pues no sé. Bueno, ustedes lo escribo bien porque ese también es todo rarito y no lo quiero escribir mal. ¿Dónde está este guacho? Es que tiene como doble F y doble H, ¿cierto? Pero sí, creo que es doble SH, y ahora lo busco y no doble H, vamos a ver este tipo. Pero no tiene doble C. No, sí, C y doble H y doble F, ¿cierto? Así, para que no lo escribamos mal. Kirchhoff o Kirchhoff, yo no sé cómo lo pronuncien, pero por ahí se va. Y yo sé que a ese tipo lo conozco porque por allá dijeron que los circuitos no sé qué, pues por eso digo, yo espero que sea exactamente quién, pues el mismo fulano de los circuitos eléctricos y de la conservación de la carga y la energía en el circuito, ¿sí o no? Yo aspiro y espero que sea el mismo tipo. Digamos que en este ámbito me parece muy interesante. En el otro ámbito a mí eso no me gustan. A mí las leyes de Kirchhoff, pues es de las cosas que menos me ha gustado en física casi toda la vida. Es las de circuitos y eso. Pues chévere, sí, se conserva. Next. Listo. Hay algo interesante ahí. El hombre sí se toma, digamos, ya muy en serio este proceso. Estamos hablando de 1850 más o menos, digo más o menos, es en ese intervalo por ahí. Y Kirchhoff hace algo interesantísimo. Y como yo los consiento y los tengo a ustedes en aprecio, entonces, por cosas del destino, yo me estaba leyendo este libro hace unos días. Es un libro muy bonito, lo voy a mostrar para ver si de pronto todos estos seguidores y fanáticos se ponen a leer algo interesante. Se llama La ciencia en el siglo XIX, lo compré hace como un año más o menos. Y es de un autor que se llama Elías Trabulsi, seguramente no se pronuncia así. Es un historiador de la ciencia mexicana.
Y el hombre pues ha trabajado en diferentes universidades del mundo como postdoctor y todas esas cuestiones. En Cambridge estuvo, bueno, varios sitios. Entonces el hombre plantea este libro es interesante. Es la historia de la ciencia en el siglo XIX, pero entonces tiene un prefacio, como una introducción, en donde él dice quiénes son los que él considera que son los más importantes físicos del siglo XIX y de la ciencia, porque no solo habla de física, sino habla de geología, habla de genética, bueno, entonces por ahí mencionan las ideas de Mendel, bueno, un sinnúmero de personas. Y entre las personas que él considera que son relevantes respecto al conocimiento de la ciencia del siglo XIX está Kirchhoff, ¿sí? Y entonces en la siguiente parte del libro él dice, bueno, yo no les voy a hablar tanto porque qué pereza, más bien tomemos fragmentos de los documentos de los manes y pongámoslos aquí, o sea, los traduce. Y entonces le comenta a uno la parte importante del documento donde el hombre menciona, bueno, que menciona, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo que se hace relevante, ¿sí? Y entonces, pues espero que esté leyendo bien para contarles estas 2 páginas. Entonces voy a leerles, ¿listo? El documento se llama El análisis espectral y las líneas de Fraunhofer, entonces escrito por Kirchhoff. Entonces dice, con motivo de una investigación realizada en común por Bunsen y por mí sobre los espectros de las coloreadas, eso es lo que, a eso le dan el nombre a ellos, a estos efectos de luz, ¿sí? Entonces dice, por la cual nos ha sido posible conocer la composición cualitativa de mezclas complicadas estudiando su espectro de llama en el mechero, ¿sí? Con un mechero, con la vela, pero a priori en vela, después ya con mechero y alcohol, después es mechero ya de alcohol, ¿sí estamos? Entonces dice, he realizado algunas observaciones que proyectan una claridad inesperada sobre el origen de las líneas de Fraunhofer. O sea, el hombre está estudiando este fenómeno, ¿sí? Entonces dice, y que autorizan a conclusiones sobre la condición de la materia de la atmósfera solar. Es decir, el hombre viendo esto concluye cosas, pero no de acá, sino de allá, ¿cierto? Sin ver, sin estar allá. Y que quizá también de las estrellas fijas brillantes. Es decir, entonces el hombre encuentra unas generalidades acá, intuye sobre la atmósfera solar y además sobre otras estrellas no sé dónde. ¿Sí? Eso es chévere de la ciencia, el hombre es osado, dice ya, mire, les tengo una relación y ahora voy para allá. ¿Para dónde? Para las estrellas que están mucho más allá que el Sol. Fraunhofer ha hecho notar que en el espectro de una llama de vela se presentan 2 líneas brillantes que coinciden con las 2 líneas oscuras del espectro solar, o sea, lo que hemos comentado, ¿sí? Entonces dice, estas mismas líneas se obtienen más brillantes con una llama en la que se pone sal común. Si la luz del sol estaba suficientemente amortiguada, aparecían en lugar de las 2 líneas oscuras 2 líneas claras, pero si la intensidad de la luz sobrepasaba un determinado límite, se mostraban las 2 líneas oscuras de manera mucho más marcada que sin la presencia de la llama de sal común. Entonces, digamos que aquí hay algo interesante respecto a estos documentos y es, ustedes ya que son genios, que ya están lejos, que ya prácticamente se gradúan, me imagino ustedes seguidamente leen artículos científicos contemporáneos o actuales. Este me hace cara de, profe, me relaté, no tengo idea, pero ahí me leí un par. Hay algo interesante, no sé si se han dado cuenta que la ciencia moderna, o en la actualidad, digamos en la actualidad, los artículos científicos siempre son de carácter impersonal, o sea, ahí nadie dice yo, ni hice, ni nada, sino se midió, se calculó, se tal. Pero estos artículos, digamos en el siglo XIX, todavía son ¿qué? Personales. Si ustedes notan, obviamente, confiando en la traducción 100% del autor, que habla personalmente. O sea, nos está es como contando qué se hizo, cómo se hizo, relajado, nada en un lenguaje así pues muy elaborado, salvaje, sino contándonos un poco el asunto. Eso es chévere. Bueno, a mí me gusta eso de la ciencia del siglo XIX. De la ciencia de nosotros casi no me gusta. Me aburre. Pero pues obviamente soy yo, ¿no? Soy yo, es mi visión, me aburro un poco. Pero bueno, volvamos a este juego. Entonces sigo. El espectro de la luz de Drummond contiene generalmente las 2 líneas brillantes del sodio cuando la región luminosa del cilindro de Cal no ha estado todavía expuesta durante mucho tiempo a la incandescencia. Si el cilindro de Cal permanece sin moverse, estas líneas se hacen más débiles y desaparecen finalmente por completo. Si han desaparecido o solo existen débilmente, una llama de alcohol en la cual se ha puesto sal común y que ha sido colocada entre el cilindro de Cal
y la endija, hace que aparezcan en su lugar dos líneas oscuras de extraordinaria intensidad y finura, que coinciden en todo con las líneas D del espectro solar. De modo que tenemos líneas D del espectro solar producidas artificialmente en un espectro en que no se presentan naturalmente, ¿sí? Entonces el hombre ya está empezando a generar experimentos que reproducen el mismo efecto del Sol, o sea, ya no son franjas claras, sino franjas oscuras. ¿Sí estamos? Entonces está recreando artificialmente el efecto de la luz solar, ¿sí? Hay algo interesante, este tipo, obviamente en ese contexto, porque el contexto histórico está en una problemática también, que es el problema de si existen o no existen los electrones, las partículas y particularmente el átomo. Si estamos ahí, estamos en un proceso álgido, pero el hombre logra entender cosas de ese carácter ahí en ese juego. Aquí yo escribí espectro solar creado artificialmente, es decir, ya lo podemos crear aquí en la Tierra con ciertos artilugios, con ciertos aparatos e instrumentos. Entonces dice, si en la llama de la lámpara de gas Bunsen colocamos cloruro de litio, o sea, otro elemento químico, su espectro presenta una línea muy brillante, fuertemente marcada, que está en medio de las líneas B y C de Fraunhofer, o sea que estaría, digamos, en esta región. ¿Estamos de acuerdo? Si se hacen pasar rayos solares de mediana intensidad a través de la llama sobre la endija, se ve en el lugar indicado la línea brillante sobre el fondo más oscuro, pero cuando la luz del sol se hace más fuerte, aparece en su lugar una línea oscura que tiene el mismo carácter de las líneas de Fraunhofer. Y si alejamos la llama, la línea desaparece totalmente hasta donde me ha sido posible observar. Entonces, bueno, ahí lo que está haciendo es como replicar experimentos, pero con otro tipo de elementos químicos o sustancias, ¿sí? Digamos que por ese lado no es así como, pues, digamos, claro, pues porque no hemos hecho el experimento. Seguramente podemos intentar aquí hacerlo, yo creo que no es tan difícil. Y aquí aparece lo que hace famoso a Kirchhoff, o sea, la idea grosera, la idea de entender algo que nadie ha visto, o bueno, que se ha visto pero que nadie ha ido allá a comprobar, que eso lo hace muy salvaje, y es justificación de la presencia del sodio en el Sol. ¿Sí? ¿Cómo justifica la presencia de sodio en el Sol? Entonces me dice, mire, de estas observaciones concluyo que las llamas coloreadas, en cuyos espectros se presentan líneas brillantes y marcadas, debilitan a rayos de color de estas líneas cuando pasan por ellas, de manera tal que en el lugar de las brillantes se presentan líneas oscuras cuando se lo coloca detrás de la llama una fuente de luz de suficiente intensidad en cuyo espectro faltan estas líneas. Concluyo además que las líneas oscuras del espectro solar, que no son producidas por la atmósfera terrestre, se originan por la presencia en la candente atmósfera solar de aquellas sustancias que en el espectro de una llama presentan líneas brillantes en el mismo lugar. ¿Sí? Es decir, que el Sol, digamos en su estructura, tiene unas sustancias que emiten radiación o luz, pero en el proceso por allá hay otras sustancias como unas especies de capas que absorben esa energía o esa energía o esa radiación, y entonces cuando llegan acá pues ya esa radiación no nos va a llegar porque ha sido absorbida antes o previamente en el Sol. ¿Sí estamos? Entonces el hombre está hablando como de una especie de capa que cubre el Sol, de muchas sustancias, pero en particular en este caso está hablando del Sol, solo el Sol. ¿Sí estamos? Porque es como el que más tenemos que clarito. Entonces bueno, sigo leyendo al hombre a ver qué nos dice. Concluyo además que las líneas oscuras del espectro solar, que no son producidas por la atmósfera terrestre, se originan por la presencia en la candente atmósfera solar de aquellas sustancias que en el espectro de una llama presentan líneas brillantes en el mismo lugar. Se puede admitir que las líneas brillantes del espectro de una llama, que coinciden con las líneas D, se deben siempre al contenido de sodio de estas. Las líneas oscuras D en el espectro solar permiten concluir por ello que se encuentra sodio en la atmósfera solar. Entonces el hombre, de alguna manera, como Fraunhofer había generado estos efectos con sodio, ¿cierto? Con la sal, perdón. Entonces el hombre después concluye, tiempo después, que entonces en el Sol efectivamente debería presentarse ¿qué? Sodio en la atmósfera solar. Entonces ya sabemos que allá hay sodio a través de este efecto, ¿sí? Bien, bueno, aquí habla de otro experimento en paralelo, un tipo Brewster,
que dice que ha encontrado en el espectro la llama de salitre, bueno, ahí sí, no sé si es una sustancia, dice líneas brillantes en el lugar de las líneas A, B de Fraunhofer. Estas líneas indican un contenido de potasio en la atmósfera solar. Es decir, como ellos ya se habían dado cuenta que para diferentes sustancias había diferentes líneas más marcadas, entonces ya habían identificado estas líneas con otros elementos que no necesariamente era sodio, sino en este caso potasio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el hombre otra vez concluye que allá también hay que potasio, ¿cierto? A través de estos experimentos. De acuerdo con mi observación según la cual no corresponde en la atmósfera solar ninguna línea oscura en la línea roja del litio, podría decir con probabilidad que el litio no se presenta o que se halla solo en cantidades relativamente pequeñas en la atmósfera del Sol. Entonces, vean que es interesante lo que él infiere solo a través del experimento. O sea, no es que sean muchos cálculos o sí. No hay muchas cuentas. Simplemente es el experimento, fenómenos y consecuencias. Nadie ha echado cuentas. Ni hay HNU, ni hay no sé qué. No, de eso nada. Solo observación y resultados. Bueno, en general eso. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ahí está interesante, ¿no? Ya no les hablo yo, les habla el hombre que él sí sabe de qué está hablando. ¿Sí? Entonces nos bota esas conclusiones. Y básicamente el hombre, a partir de esos experimentos, a partir de esas ideas, bota dos leyes fundamentales que tienen que ver con el espectro. Entonces pues escribámoslas aquí como para que nos quede claro. Eso es mucho nivel. Yo siempre digo, uff, mucho nivel. Lástima, esta gente no se asombra como yo. Uff, eso es mucho nivel. Sí, mucho nivel. ¿Por qué? Porque miren ahora lo que concluye este tipo. El tipo concluye lo siguiente. Lo voy a decir y luego tratamos de escribirlo así más o menos lo redacto bien. El hombre concluye que digamos una sustancia en particular emite radiación electromagnética